la división y información, maduración del megacardioblasto a promegacardiocito, megacardioblasto a megacariocito, a promegacardiocito, luego a megacariocito, y luego por crecimiento del citoplasma forman las plaquetas. Las plaquetas que circulan, hemos dicho, entre 150 a 350.000 por milímetro cúbico. Estas plaquetas en el torrente circulatorio están en un 80% circulando y en un 20% están en depósito en el plasma. Vida media, 10 días también. Su vida media también es 10 días. Quiere decir que si demoran las plaquetas en formarse 10 días en la médula ósea, si el trastorno es por un problema de formación, yo tengo que suplirle la necesidad de plaquetas con transfusiones mínimo pues 10 días por 2 semanas. Entonces a un paciente le tengo que transfundir plaquetas por lo menos 2 semanas hasta que su médula ósea restituya nuevamente la megacardia, suponiendo que la médula ósea sea dañada por toxicidad a drogas, por ejemplo, quimioterapia u otra condición, que al liberarse necesita 10 días para volver a formar plaquetas. Mientras tanto, tenemos que transfundir una unidad de plaquetas, entonces proviene de una unidad de sangre, que es 500 mililitros. Si este donante tiene 300.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿cuántas plaquetas tiene esta unidad de sangre, unidad de plaquetas? Pregunta. Repito, un donante de sangre viene al banco y va a donar plaquetas. Y resulta que en su sangre tiene el donante 300.000 por milímetro cúbico. ¿Ya? Ha donado una unidad de sangre y la sometemos al proceso y concentramos las plaquetas y sacamos una unidad de plaquetas. Pregunten, ¿cuántas plaquetas hay en esta unidad de sangre? Porque yo quiero saber el número de plaquetas que hay en esta unidad de sangre para calcular al transfundirle a mi paciente en cuánto le subirá, cuánto le corregirá al transfundir. O sea, agarro la unidad de plaquetas, le transfundo a un paciente que digamos tiene 20.000 plaquetas que están empezando a sangrar ya. Y ese receptor pesa tanto, ya 60 kilos. ¿Cuánto le estará subiendo sus plaquetas a este paciente que tiene 20.000 plaquetas al transfundirle esta unidad de sangre? Para eso quiero saber cuántas plaquetas hay en esta unidad. Es fácil. Entonces, multiplico. Si el donante tenía 300.000 plaquetas en 1 milímetro cúbico, en 1 mililitro tendrá 300.000 por 1000. Y en una unidad de plaquetas será por 500. ¿Por qué? Estamos diciendo cantidad de plaquetas por milímetro cúbico de sangre. ¿De acuerdo? Entonces multiplico para saber la cantidad de plaquetas que hay en esta bolsa. 300.000 por 1000 y por 500, que es
porque ese es el volumen de sangre donde he concentrado las plaquetas. Entonces, ¿cuánto sale? Qué fácil. 3 por 5, 15 por 10 a la 2, 3, 5, 8, 9, 10. Qué fácil, ya está. No necesito calcular. Entonces, ahí hay 6, 4, 15 por 10 a la décima de plaquetas totales hay en la unidad. O sea, si quiero decir millones, serían 15, 4, 6. En otra forma, ahí está. De todas formas puede decir, habrá 150.000 millones o 0,15 billones de plaquetas. No necesito calculador. Ya ven, estoy haciendo la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, le estoy transfiriendo 0,15 billones de plaquetas que están ingresando a un organismo, a un receptor que pesa, hemos dicho, 60 kilos. Entonces, tu volumen sanguíneo total será 60. ¿Cuánto? Me dice, paciente la mujer, ¿no? Entonces, por 59, ya está. Listo. 6 por 5, 33.000 y pico de volumen sanguíneo tiene la paciente. Entonces, ¿cuánto esta paciente tenía en su sangre? 20.000 plaquetas por milímetro. Nada más. ¿Cuánto le habrá subido esta transfusión de plaquetas en su organismo? Entonces, distribuyo 0,15 por 10 a la 12 entre 6 por 59, pues, el volumen sanguíneo total. 60 por 59, 35, ¿cuánto? 60 por 59, 35, 40. Mililitros de sangre. Divido esta cantidad total de plaquetas entre su volumen sanguíneo total, me va a salir plaquetas por, me va a salir plaquetas por mililitro de sangre, pero yo quiero saber por milímetro cúbico, entonces lo quiero dividiendo entre 1000. Muy bien. ¿Está bien? Número total de plaquetas entre su volumen sanguíneo total me va a salir plaquetas por mililitro, pero yo debo saber plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, lo sigo dividiendo acá en el denominador por milímetro. Entonces, sí me va a salir, ahora sí me va a salir plaquetas por milímetro cúbico. ¿Ya? ¿Sí o no? Y luego lo transformo en porcentaje y digo, las plaquetas ya han subido en el paciente en alrededor de 10.000 plaquetas más por milímetro. El promedio que más o menos conoce, pero acá lo estamos hallando matemáticas. ¿De dónde viene esto de dónde viene esta regla que casi una unidad de plaquetas le sube a un paciente 10.000 plaquetas más por milímetro cúbico? Aquí lo comprobamos, matemática. ¿Está bien? Lógico, si divide la total,
cantidad de plaquetas entre su volumen sanguíneo total en mililitros, me está saliendo plaquetas por mililitro. Pero a su vez lo debo dividir entre 1000 más, por 1000 más, para que me dé por mililitro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto más le habrá subido? Aproximadamente 10.000 plaquetas más por milímetro. Las plaquetas son las células entonces que provienen del megacariotito de la médula ósea. En un proceso que demora 10 días. Estas células tienen características muy especiales que las difieren del resto de células del organismo. Fundamentalmente en su estructura molecular de la membrana. Es una membrana característica que tiene dos capas de lípidos y proteínas, pero en constante interacción. La membrana de la plaqueta es altamente sensible a inductores o activadores o inhibidores, que se denominan moléculas que interfieren con las plaquetas. O sea, las plaquetas tienen una capacidad de reaccionar frente a estímulos que las activan o frente a estímulos que las inhiben. Entonces, lo que se denomina la reacción plaquetaria es un proceso en que primero las plaquetas en estado de reposo circulando. Estas plaquetas que apenas miden 2 micras de diámetro y tienen un volumen de 3 a 5 micras cúbicas, tienen en su parte central una área granulosa que se llama centrómero y una periférica que se llama hialómero. Pero la membrana de las plaquetas es característica. Es una capa bimolecular de lípidos y proteínas en constante intercambio y que le va a permitir transformarse, modificarse frente a un estímulo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esta plaqueta recibe un estímulo o una chispa, por ejemplo, el calcio, que lo que está en un reposo se vuelve afectiva? Entonces, frente al estímulo se produce la afectividad plaquetaria. Luego viene una fase de liberación. Liberación 1, luego liberación 2, sobre todo porque están liberando adenosina difosfato, ADP. Y luego viene otra fase de agregación plaquetaria, y luego la contracción plaquetaria. Esa es la contracción plaquetaria. O sea, se retraen. Quiere decir que las plaquetas tienen una proteína especial que les permite retraer. Esa proteína se llama trombocitina. Entonces, frente a un estímulo que puede ser diverso, no solamente el calcio, la misma adenosina difosfato perpetúa la reacción. O sea, una plaqueta se crea adenosina difosfato y viene la reacción en cadena, involucran más plaquetas y se produce la agregación plaquetaria. ¿Y qué es la agregación plaquetaria? Es la unión íntima de las plaquetas de tal forma que no dejan espacio alguno. O sea, se está formando el trombo plaquetario primario.
Supongamos ha habido acá una ruptura vascular. Ha habido una ruptura vascular. La sangre ha entrado en contacto con el tejido, con el colágeno. Se ha estimulado las plaquetas. Se ha producido esta reacción plaquetaria y el vaso sanguíneo es tapizado y cesa la hemorragia. Se ha formado el trombo plaquetario primario. O sea, es un mecanismo de defensa de la vida. Si no hubiera plaquetas, pues tan disminuidas, el vaso sanguíneo seguiría sangrando. Pero como las plaquetas migran, inmediatamente tapizan el problema y se produce la cesación de la hemorragia porque se ha formado un paquete, un trombo plaquetario primario, que es reversible, pero dura lo suficiente como para preservar la hemorragia. Porque les voy a contar un caso clínico, pero ustedes dirán, ¿cómo voy a estar en peligro mi vida por el sangrado de un capilar? Estarán pensando ustedes, lógicamente, ¿no? Si es externo, muy bien, o presiona un buen rato, se pueden defender, ¿no? O si es más interno, aún con compresión, puede solucionarse, por lo menos mecánicamente, el problema, ¿no? Si el vaso es de cierto calibre y tiene capa muscular, entonces el vaso reacciona, se contrae, disminuye la hemorragia por lo menos, ¿sí o no? Imagínate, historia, un niño es atropellado y casi es cercenado del brazo, ¿no? Está colgando su brazo, había una ruptura de las arterias importantes. Sin embargo, lo atienden inmediatamente, lo llevan de frente a la sala de operaciones y llega a la sala de operaciones. ¿Gracias a qué? A que sus vasos musculares se han contraído, ha disminuido la hemorragia y ese mismo todavía puede llegar a la sala de operaciones y esa es una historia verídica. Entonces la defensa está acá de tipo vascular. Capa muscular, se contrae el vaso y disminuye la hemorragia y todavía el niño llega a tiempo para ser salvado. Y por un capilar, no creo que nosotros podamos hacer por la calidad de un capilar o de unos capilares, ¿no? Por ejemplo, cuando la paciente tiene ovulación, puede haber una ruptura de capilar en el folículo de Graf y comienza a gotear la sangre, ¿no? Una gotita, dos gotitas. Entonces la paciente tiene disconfort, dolor en el abdomen inferior, derecho, izquierdo, etcétera, como corresponda, y está ovulando. Lo que ha pasado es que se ha roto el folículo de Graf, se ha abierto un capilar y ha necesitado un poco de peritoneo, esa gotita de sangre, ¿no? Pero como tiene plaquetas, solucionar el problema. ¿O acaso vamos a comprimir el folículo de Graf? Es lo básico. Pero se salva gracias a sus plaquetas. ¿Se forma esto? Sí, va a ser problema. Pero acá viene el ejemplo. Yo tuve una paciente que nació sin fibrinógeno, afibrinogenemia congénita. Entonces, esta niña, por cualquier trauma, sangraba sin parar. Porque el fibrinógeno, como vamos a ver más adelante, es fundamental para que se forme el coágulo. O sea, después que se ha formado el trombo plaquetario primario, van a ver que vienen los factores plasmáticos de la coagulación sanguínea y uno de ellos, el primero, es el fibrinógeno, para formar el coágulo definitivo y listo. Entonces el problema de sangrado está preservado. Está controlado. Pero en este caso de esta niña, aunque tenga una herida puntiforme como de un alfiler, sangra sin parar, porque no tiene fibrinógeno. El fibrinógeno potencia la reacción plaquetaria, la agregación plaquetaria.
Claro, si su sangrado es externo, de repente con una compresión todo todavía puede salvar, ¿no? De todas maneras, este caso denominado afibrinogenemia congénita, o sea, el fibrinógeno normalmente en el organismo está entre 150 a 250 miligramos por ciento, y en casos de afibrinogenemia congénita, pues prácticamente no tiene fibrinógeno dosable, pero tiene microgramos de fibrinógeno que se ha demostrado en casos de investigación de afibrinogenemia congénita, microgramos de fibrinógeno que de todas maneras hay en la atmósfera plaquetaria que rodea, o sea, en el plasma que rodea las células, para que se produzca agregación. Porque esta paciente tiene plaquetas normales y forma un cromo plaquetario primario. Pero, sin embargo, puede sangrar y sangra sin parar por la falta de fibrinógeno suficiente para preservar este tronco. Entonces, la paciente nace, la protegemos, la diagnosticamos, ya les voy a contar el detalle de la historia, hasta que ya es adolescente, comienza a ovular y un día viene pálida. La mamá la trae a emergencia pálida, con dolor abdominal, con signos de hemorragia interna. Había ovulado, se rompió un capilar interno y toda la noche goteaba. Cuando vino ya había cierto volumen de sangre en el peritoneo. Estaba haciendo hemorragia interna, ya al borde del shock, simplemente por un sangrado capilar, porque esta paciente no se me bien. Muy bien, como era mi paciente, inmediatamente algunos colegas ya la querían llevar a estas operaciones. Imagino, se la llevan a las operaciones y no les reemplazaban suficiente cantidad de fibrinógeno, la dejan a perder. Entonces yo dije, no, esta paciente no va a salir. ¿Quién? ¿No va a salir? Le puse sangre, le puse fibrinógeno. El fibrinógeno está abundante en el plasma, ¿no? Podía corregirle con unidades de plasma, pero le puse plasma, la presión, sangre total, paró la hemorragia porque ya le había puesto fibrinógeno. ¿Y qué hacíamos con el volumen de sangre que tenía dentro? Como 400 mililitros de sangre. Ustedes saben que sangre colectada en el peritoneo, de todas maneras se tiene que evacuar, de todas maneras se tiene que abrir el abdomen y limpiar este coágulo, porque el coágulo adentro se organiza y produce adherencias por pasos intestinales. Entonces, de ninguna manera a un paciente se le deja con sangre en el peritoneo. Cuando se está operando o cuando tenemos que llevar a las operaciones para limpiarle esa cantidad de sangre. Pero en este caso no es necesario, porque no se formaba coágulo, la sangre estaba libre. Y el peritoneo, como tiene una gran capacidad de absorción, todo el agua, el líquido, la parte líquida de sangre fue absorbiendo, y luego la sangre, las células, los residuos se fueron desintegrando y no pasó nada. La hospitalicé, lógicamente, después de transfusiones nada más. Al día siguiente le dije indicación de retirar el suero y que le den dieta líquida. Ya la paciente estaba con apetito, pueden creer eso. Esta historia clínica jamás la van a ver. Como después de una hemorragia interna, sin operarse al día siguiente va a querer tomar su sangre. Es un caso. Este tipo de historia clínica nunca la van a ver ustedes, a no ser que tengan un caso de afibrinogenemia congénita. Esta mi paciente es caso único nacional. Caso único. Entonces, su historia clínica es única también. Los episodios de sangrado de ella son únicos. Les he contado uno de los episodios. Y ustedes se darán cuenta cuando recibe el primer episodio. Fue cuando nació. Entonces, había problemas de cordón umbilical, a pesar que estaba ligado, a pesar que le había puesto vitamina K, etcétera, etcétera. Este fue el primer episodio.
Entonces, la agregación plaquetaria es una respuesta fundamental de estas células frente a un estímulo. En este caso hemos puesto dos estímulos, el calcio y la adenosina difosfato, que las propias plaquetas generan para que la reacción se vaya en cadena, involucren plaquetas y se unen íntimamente, facilitando la lesión, a pesar que la carga celular es negativa. Entonces, ¿cómo se van a unir plaquetas con plaquetas si son de carga negativa? Se rechazaría, ¿no? Ahí viene la complejidad de estas células. Hay una teoría que dice, para explicar esto, que las cargas de la membrana son alternas, positivo, negativo, y se unen en forma correspondiente. Entonces, esta explicación es un poco forzada. Pero la carga de las plaquetas es negativa. Sin embargo, miren cómo se transforma la membrana. Probablemente habrá modificaciones, todo, porque la plaqueta se vuelve adhesiva, su membrana se vuelve, entre comillas, pegajosa, para adherir, formar el trombo plaquetario primario. Estas plaquetas liberan una proteína, un factor que es el factor plaquetario 3. Factor plaquetario, es una glicoproteína que va a estimular en el plasma la generación de tromboplastina. Y esta tromboplastina va a transformar la protrombina en trombina y la trombina, el fibrinógeno, en fibrina. Pues vamos a ver. Entonces, la investigación de la medicina continúa sobre el comportamiento de las plaquetas, sobre este fenómeno que es la agregación plaquetaria, porque se dice que ahí empieza el problema de la trombosis, la obstrucción vascular, y si se trata del corazón, el infarto del miocárdio. Entonces, es sumamente importante conocer todo lo que concierne a la agregación plaquetaria, porque es el origen de la trombosis, del infarto del miocárdio. Imagínense la importancia. Ustedes saben que la primera causa de muerte en el mundo es esto, enfermedad cardiovascular. Pueden imaginarse la investigación enorme del campo de la medicina sobre esto. Ya les voy a explicar algo sobre esto. Entonces, esto es lo que se llama la reacción plaquetaria. El cerebro metabólico de las plaquetas es el sistema del AMP. Miren lo que he dicho, el cerebro metabólico, o sea, lo que gobierna la función de las plaquetas, como también gobierna la función de todas las células del organismo, es el AMP cíclico. Pero acá hay una gran diferencia. El AMP cíclico tiene un comportamiento diferente en las plaquetas que en las demás células del organismo. A ver, vamos a ver. AMP cíclico. Adenosina monofosfato cíclico. ¿De dónde proviene? Del metabolismo del ATP, adenosina trifosfato, y se desdobla el AMP cíclico en AMP el AMP se desdobla en AMP cíclico. La adenosina monofosfato proviene del metabolismo del ATP, adenosina trifosfato, por acción enzimática de la adenil ciclasa, paso fundamental. Y el AMP se desdobla a AMP cíclico por la fosfodiesterasa. Dos enzimas están gobernando esta reacción. Adenil ciclasa y fosfodiesterasa. Que la desdobla.
El AMP cíclico interviene en la fosforilación de una enzima que se activa para la transformación del ATP en adenosina difosfato. Listo, completamos el cuadro. El AMP cíclico activa una enzima que se va a fosforilar para desdoblar el ATP en adenosina difosfato. Entonces la adenosina difosfato, como hemos puesto ejemplo acá, libera más plaquetas y viene a ser un inductor plaquetario, o sea, un activador plaquetario. Como hemos puesto el ejemplo, ya ven, la adenosina difosfato segregada por las plaquetas produce reacción plaquetaria, es un inductor plaquetario. Entonces hay sustancias que se denominan inductores plaquetarios. Primer grupo, sustancias de bajo peso molecular. Como la adenosina difosfato, ahí está, ADP, el ejemplo fundamental, adrenalina, noradrenalina, serotonina, constituyen este grupo de sustancias de bajo peso molecular que inducen a la agregación plaquetaria. Otro grupo, sustancias enzimáticas, enzimas proteolíticas, papaína, tripsina, trombina, o veneno de serpiente. Ustedes saben, cuando nosotros muerde una serpiente venenosa, se producen fenómenos gravísimos de hemorragia y trombosis. Porque las venenos de serpiente son enzimas proteolíticas potentes. Entonces tenemos acá la trombina, que es una enzima que proviene del propio organismo lo forma. Trombina, tripsina, papaína y venenos de serpiente. Son enzimas proteolíticas potentes. Por eso morimos pues por una mordedura de una serpiente si no tenemos el antídoto correspondiente, porque nos va a producir una trombosis masiva importante, grave. Si no tenemos el antídoto, lo perdemos el paciente. También otro grupo de inductores plaquetarios son los virus, algunos virus, reacciones complejos antígenos-anticuerpos, partículas como el látex, son inductores plaquetarios. O sea, cuando se produce una reacción antígeno-anticrónico importante, se van también a sumar problemas de trombosis, ¿no ves? Problemas de agregación plaquetaria exagerados frente a infecciones, por ejemplo, virales también. ¿Ya? Frente a estas sustancias existen lo que se llaman los inhibidores plaquetarios. Por ejemplo, el incremento del AMP cíclico, sustancias que elevan el AMP cíclico, sustancias que elevan el AMP cíclico. ¿Por qué? Acá viene el axioma. El AMP cíclico en las plaquetas es un inhibidor plaquetario. O sea, sube el AMP cíclico y las plaquetas se tranquilizan, se frena la reacción plaquetaria, etc. En cambio, el AMP cíclico en las demás células del organismo son activadores celulares. ¿Ven? La diferencia es enorme. Solo en las plaquetas es un inhibidor plaquetario.
En cambio, en las demás células del organismo es un activador de las funciones celulares, de la función celular. En cambio, las plaquetas es un... Entonces, nos conviene que el AMP cíclico siempre esté normal o elevado, para que las plaquetas estén circulando libremente. No haya problemas de agregación plaquetaria. Por más estímulo que haya, pero que no se genere esta reacción para que la trombosis esté controlada. Entonces vemos el esquema. Dice, sustancias que elevan el AMP cíclico. Ah, muy bien, vemos el esquema. Si no tenemos este esquema, no vamos a entender. Entonces, sustancias que activan la adenilciclasa. Wow. Si tengo sustancias que elevan esta enzima, el AMP cíclico va a aumentar, ¿sí o no? Viendo el esquema. O sustancias que inhiban la fosfodiesterasa me van a permitir el mejor embalse del AMP cíclico. Si este esquema, esto sería muy fastidioso entender. Ahí está, estamos viendo en el esquema. Entonces, ¿qué sustancias activan la adenilciclasa? Entonces tenemos acá activadores de adenilciclasa. Son inhibidores plaquetarios. Ahora sí lo entienden, ¿no? Por ejemplo, la prostaciclina. La prostaciclina activa la adenilciclasa. También la adenilciclasa puede ser activada por otras sustancias normales, naturales que tenemos. Y al elevar el AMP cíclico, entonces va a inhibir las plaquetas. Una de ellas fundamentales es la prostaciclina, activador plaquetario. Y hay otras sustancias naturales también que van a activar la adenilciclasa, activadores de las adenilciclasas, porque estamos viendo que promueven la elevación de la AMP. La otra es la prostaglandina E1. También es una sustancia natural que va a activar la adenilciclasa. Porque la prostaglandina E2 inhibe la fosfodiesterasa. Y luego tenemos sustancias que inhiben o desdoblan la fosfodiesterasa. El mismo piridamol, a otra sustancia que inhibe se llama el piridamol. Y aquí también el piridamol promueve la activación de la prostaciclina, aunque el piridamol es una sustancia, es una sustancia sintética. ¿Ya? El piridamol. Una sustancia sintética que tiene esa doble acción, estimular la adenilciclasa e inhibir la fosfodiesterasa. Esta prostaglandina E2, perdón, he puesto acá, inhibe la adenilciclasa, ¿ya? Prostaglandina E2, perdón, acá inhibe la adenilciclasa, ¿ya? No es que favorece la formación de AMP cíclico, ¿ya? Es contraria a la prostaglandina E1. Muy bien, entonces, sustancias que activan la adenilciclasa y sustancias que inhiben la fosfodiesterasa facilitan, promueven la elevación del AMP cíclico, que es un inhibidor. Luego, hay otro grupo de sustancias inhibidoras de la función de liberación plaquetaria. O sea, esta función de liberación plaquetaria está inhibida
por una serie de sustancias que se llaman inhibidores de la función plaquetaria, como por ejemplo el ácido acetil salicílico. Usted lo conoce. Ácido acetil salicílico, descubierto hace más de 100 años y sigue utilizando. Es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Se sigue utilizando en determinados casos para prevenir el infarto miocardio en pacientes que tienen determinados riesgos, no todos, pero en ellos se les da ácido acetil salicílico. Tiene más de 100 años y sigue utilizándose. Y acá un paréntesis. Cuando el ácido acetil salicílico inhibe la ciclooxigenasa 1, inhibe la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Por eso, la aspirina tiene el riesgo de sangrado en el cubo digestivo, porque al inhibir la ciclooxigenasa 2, está suprimiendo nuestra defensa frente a la lesión, a la irritación de la mucosa gástrica. Ese es el riesgo de tomar aspirina, a veces sangrado, porque la acción de la aspirina dura 10 días, o perdón, 3 días, 4 días, es un poco prolongada, hay que tomar en cuenta eso. Cuando se descubre, paréntesis, cuando se descubre un antiinflamatorio que solamente inhibe la ciclooxigenasa 1 y preserva la ciclooxigenasa 2, se toma como un gran descubrimiento, se comienza a utilizar, y esto es de ahorita, hace poco nomás, ¿eh? Se comienza a utilizar, pero se encuentra que tenía una acción nociva sobre el miocardio, por eso se suprime y se retira. La aspirina sigue siendo un antiinflamatorio utilizado, aún en protocolos de prevención del infarto de algunos pacientes, no de todos, ¿no? Eso tiene que estar bien indicado. También antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, producen inhibición de la función plaquetaria. También la fenilbutazona, pero les he dicho que la fenilbutazona es un tóxico, mielotóxico de primer orden, está proscrito. Les he dicho que cuando se descubre esta sustancia por el laboratorio Baby, el famoso Tanderil, sobre todo para el tratamiento de la artritis reumatoide, pacientes que lo tienen que tomar casi de por vida, se encuentra que es mielotóxica de primer orden, produce aplasia medular, así que esto está por escrito. Sin embargo, fue utilizado un gran tiempo después de una propaganda intensa en el mundo científico, el famoso Tanderil. Ustedes no habían nacido todavía cuando el Tanderil ya se estaba usando. Fenilbutazona, antidepresivos tricíclicos y la aspirina. Muy bien, vamos a ver ya el cuadro completo. Entonces hay sustancias que promueven la agregación y sustancias que inhiben la agregación. Vamos a ver un cuadro más completo, a ver si lo proyectamos. Pero vamos a ver este fenómeno fundamental es la agregación plaquetaria. La investigación continúa para descubrir sustancias, fármacos que sean anti-agregantes. Porque existen algunos descubiertos, porque en el proceso metabólico de las plaquetas, en algún nivel del metabolismo, se frena la agregación plaquetaria, como vamos a ver. Ya encontrar sustancias como el famoso piridamol.
es una sustancia sintética, farmacológica. El piridamol promueve la elevación de la NP5 porque activa la adeninasa, ¿es verdad? Se descubre el piridamol y viene una propaganda y dice, ahora sí vamos a controlar la incidencia del infarto de miocardio. Nos hemos descubierto un gran antiagregante planetario. ¿Cómo habrán sido las investigaciones clínicas previas? Pero llegan a esta conclusión que vamos a controlar. Viene la gran propaganda, efectivamente, que lo viene a usar el famoso Persantin. Es el producto farmacológico, Persantin. De la Hoffmann-Roche, laboratorio Hoffmann-Roche. Un laboratorio que les he dicho que tiene una capacidad económica casi como superior, igual de la República Española, pueden creer eso. Estamos hablando de este laboratorio que trabaja desde la Segunda Guerra Mundial, no solo fabrica medicamentos, sino también entregó sustancias tóxicas para la guerra. Imagínense. Entonces, el famoso Persantin se comienza a utilizar como antiagregante plaquetario. Pasa el tiempo y resulta que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares no disminuye. No era la cosa tan sencilla que al elevar el AMP cíclico iba a controlar la agregación plaquetaria. No fue tan sencilla porque la complejidad de la trombosis en la enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular es mucho más compleja, como para decir que simplemente por darle Persantin íbamos a controlar el problema de la trombosis. ¿Ven? Claro, se sigue utilizando, pero ya no con esa esperanza de controlar el cuadro clínico. Es un accidente planetario a una dosis alta, pero ahí quedó, casi quedó como ya un hecho histórico. Por último, en la clase anterior creo que les dije, consumir ambos creo que es mejor que consumir Persantin, porque el lácteo tiene una sustancia que favorece para inhibir la trombosis. Yo no sé por qué no se ha investigado más, porque no les convendrá a las transnacionales, pero eso sucede. Entonces vamos a ver qué pasa con el AMP cíclico, con la agregación plaquetaria. Acá este esquema es fundamental, el sistema AMP descubierto, creo que en la década de 70, no hace mucho, ¿eh? Se descubre el AMP cíclico, se vuelve una investigación enorme sobre el metabolismo celular, sobre todo de las plaquetas. Entonces, la plaqueta en su membrana tiene una enzima fundamental, es la fosfolipasa A2, que le sirve para formar a partir de los fosfolípidos, por la fosfolipasa 2 que tiene en la membrana, para formar ácido arachidónico. Luego, la formación de endoperóxido cíclico, por acción de la ciclooxigenasa. ¿Ve? Acá empezamos a hablar de la ciclooxigenasa. Entonces, se forma ácido arachidónico frente a un estímulo, digamos, las plaquetas están reaccionando, se forma ácido arachidónico, se forma endoperóxido cíclico, y el endoperóxido cíclico va a formar el trombosano. El trombosano, que es una sustancia potente agregante plaquetario, trombosano. De frente
endoperóxido cíclico o a través del calcio. Entonces se moviliza el calcio. Se moviliza el calcio o se forma el trombosano de frente del endoperóxido cíclico a través de la liberación del calcio, porque las plaquitas cuando se están activando hay liberación de calcio también, porque va a intervenir la reacción plaquetaria. Esto es una versión pro-agregante plaquetario. O sea, es un agregante plaquetario potente que trombosano. La adenosina también difosfato, donde promueve la reacción plaquetaria. Entonces, estos son mecanismos pro-agregantes plaquetarios. Frente a eso, existe el mecanismo antiagregante plaquetario cuando sube el AMP cíclico. O sea, si el AMP cíclico, el AMP sube, va a tener una doble acción acá. Va a inhibir al calcio, o sea, no va a inhibir, sino lo va a devolver al citosol, lo va a volver a su depósito porque se está liberando demasiado, y también el AMP cíclico va a inhibir esta enzima que es la fosfolipasa A2. Entonces, este es un mecanismo antiagregante frente a este ciclo metabólico que se acelera porque las plaquetas han sido estimuladas y se está formando trombosano, se está liberando el calcio, entonces las plaquetas van a reaccionar, se va a formar trombosis. En cambio, el AMP cíclico trata de volver el calcio a su depósito e inhibir la fosfolipasa, frenando este proceso agregante. Y este proceso entonces es antiagregante plaquetario, como la prostaciclina. Hemos dicho que la prostaciclina es antiagregante. ¿Por qué? Porque promueve la elevación pues del AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico y la prostaciclina son sustancias antiagregantes, como también la prostaciclina, la adenosina difosfato, porque promueve la elevación del AMP cíclico. Y el AMP cíclico, ¿cómo actúa? Frenando el calcio y inhibiendo la fosfolipasa. ¿Ven? Entonces, esto es lo que se anda investigando mucho sobre los antiagregantes plaquetarios. Como el piridamol se descubrió, pero no frena todo el proceso. El proceso es mucho más complejo. Entonces, ¿qué sustancias son proagregantes? El trombosano, el calcio, la prostaglandina E2, lo que inhibe la venilplaza. En cambio, la prostaglandina E1 es un antiagregante. Muy bien, antiagregante, prostaciclina, prostaglandina 1, AMP cíclico, antiagregantes plaquetarios. Proagregantes plaquetarios, el trombosano, el calcio. Sustancias proagregantes. Entonces, vivimos en este equilibrio. Entonces, tenemos que preservar la salud de tal manera que favorezcamos los mecanismos antiagregantes. El peso corporal, la obesidad, son factores de riesgo clínico, ¿no? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Y enfermedades clínicas son problemas de riesgo
y hipertensión arterial, colesterol, otro componente que se deposita en el tronco, son factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular mayores? Hipertensión arterial, colesterol y consumo de tabaco. Son los tres grandes que se ha estudiado y se ha determinado. Los tres grandes factores mayores de riesgo cardiovascular: hipertensión, colesterol y tabaco. Espero que nadie fumará, si no, cuidado que los vean fumando. No, ¿verdad? Ya. Lo que pasa es que históricamente el imperio económico del tabaco ha ido frenando la investigación o frenando la verdad, las conclusiones que se llegaron mucho más antes, de que el tabaco tenía sustancias cancerígenas. No solo cancerígenas, sino otras sustancias tóxicas que son dañinas de primer orden en el organismo. Entonces usted dirá, ¿y cómo es que se ha libremente comercializado el tabaco, se ha vendido, se ha hecho hasta propaganda inmensa, todo, una gran transnacional en el mundo, fabricantes de cigarrillos, han manipulado la información científica, la han frenado, porque ya se sabía hace muchas décadas que era un riesgo cancerígeno, la nicotina y otras sustancias. Entonces, ya ven, es un factor de riesgo. Una historia clínica breve, un paréntesis. Él, una pareja, ¿no? Él, un gran fumador, fumaba en la casa. Y su pareja no fumaba, nunca le tocaba un cigarro, pero vivía con él, ¿no? Su pareja. Y ella aspiraba también el humo, o sea, venía a ser una fumadora pasiva, ¿no es verdad? Pasa el tiempo y ella muere de cáncer pulmonar. Y él sigue fumando. Entonces, ¿qué pasa? Porque alguna vez va a encontrar esta aseveración, pero hace 30 años que fumo, no pasa nada. Lo que pasa es pues, que las excepciones no hacen la regla. Algunos están tolerando, pero si usted cree que tiene una salud buena el fumador de tabaco, no, tiene otros problemas, tiene una tos crónica, tiene una bronquitis, pero pues esas cosas las toleran y sigue fumando. ¿Y qué pasó en esta historia? Ella fallece, desarrolla cáncer, si nunca había agarrado un cigarrillo, pero él aspiraba el humo, fumador pasivo. Es que ella era mucho más sensible a las toxinas que él. Él, a cierto punto, fue tolerado, ¿no? Pero ella era mucho más sensible. Entonces no sabemos. Así como les he dicho, como un antiinflamatorio tan utilizado masivamente como una analgina le produjo aplasia medular a un paciente y al resto no. Eso es la hipersensibilidad diferente que tenemos frente a las sustancias. Ese criterio siempre ustedes deben tener presente cuando tienen un paciente. Cuidado. Por lo menos preguntarle, ¿es alérgico a alguna sustancia, alguna experiencia anterior? Y ustedes mismos darle un medicamento con cautela. ¿Sabes? Ella, por ser más sensible, desarrolló el cáncer fumadoras pasivas. Ya después vinieron, bueno, la legislación, la ley, y todo que está prohibido hacer propaganda, disminuir la propaganda. En Europa, Francia fue el primer país que prohibió terminantemente fumar cigarrillos de todo ambiente. Nada de lugar para fumadores y lugar para no fumadores. Ese es un cuento. Prohibido. Y este poco lo más en Francia. ¿Cómo se ha demorado? Y nosotros también deberíamos prohibir fumar en todo ambiente cerrado. Porque va a contaminar la gente. ¿Qué es esto que en el avión esta fila de fumadores, esta fila de no fumadores? Muy bien. Entonces, esto es un resumen de la agregación plaquetaria, de lo que las plaquetas
las plaquetas tienen esta capacidad de agregar, unirse y formar el trombo plaquetario.